invernada de colmena. La invernada siempre se la asocia mucho a un periodo de quietud, pero la colmena en realidad requiere, ese periodo de quietud puede ser de cierta quietud, pero no por eso es menos importante. O sea, la invernada siempre hay que tenerla muy en cuenta y es la que garantiza futuras cosechas. Ya vamos a ver un par de pensamientos y también me obliga a mí a que estemos presentes y a entenderla como sistema. Y siempre digo yo que la invernada es una síntesis de la apicultura en cuanto a que me ayuda a ver sanidad, reina, a ver varios aspectos de la colmena y entenderlos a ver qué pasa. No siempre es tan fácil, pero bueno, vamos a intentar con esto dar algunos de los esquemas que se trabajan para invernar y ver cómo acá ponemos en contacto la nutrición, la sanidad, el estado del material para hacer la invernada de las colmenas. Bueno, algunos autores dicen que la invernada no es un periodo que separa campañas, sino que todo lo contrario, es un periodo que une las temporadas apícolas. O sea, las buenas campañas salen de las buenas invernadas, y esto lo dijo un señor argentino que escribió un librito muy interesante de leer, Lecciones de Apicultura, se llama. Don Oxman lo ha dicho. Otros autores, para buscar algo, un tipo que hace muchos años que está en la apicultura, este hombre ya murió, pero que dejó un legado muy importante en la apicultura, hizo muchos ensayos con las colmenas, y dijo que el problema no está en el manejo, sino qué colmena invernar, qué tipo de colmena y dónde invernar, ¿no? O sea, ver esa colmena, qué recursos tiene para poder ver dónde la invernamos y qué colmena tenemos para invernar, si vale la pena invernar todas o una parte, ¿no? Y este mismo señor dijo que a veces conviene, cuando yo tengo una tanda de colmenas y las voy a invernar, conviene tratar de ver, elegir las colmenas que voy a invernar antes de que se me mueran en el camino. O sea, tengo 100 colmenas, ver cuáles voy a invernar, porque a lo mejor es preferible hacer una buena invernada con 80 y no con las 100 para tener una alta eficiencia, ¿no? Entonces, aceptamos las pérdidas invernales antes de que estas ocurran, recién cuando estamos preparando ese invernado, ¿no? Y que son pensamientos muy interesantes y que afirman esto de que la invernada conecta dos campañas y no que las separa, ¿no? Bueno, algunas condiciones biológicas que tiene que tener una colonia para que pueda invernar, ¿no es cierto? Algo importantísimo es el tamaño poblacional, ¿eh? ¿Por qué? Porque mi colmena tiene que estar preparada para ese momento desfavorable para que pueda usar muy eficientemente los recursos que tiene adentro y por otro lado pueda armar el bolo invernal para protegerse del frío, ¿eh? Para protegerse, que es una forma muy eficiente del control de la temperatura, ¿no? El bolo invernal consiste en que la abeja se racima y que por movimiento va generando calor. Y en un momento la abeja interna, de esa gran pelota, la abeja interna va girando hacia afuera y permanentemente se va moviendo. Y eso garantiza que dentro de ese bolo invernal hay una temperatura de alrededor de 36, 37 grados. ¿Eh? Y por otro lado, nos tenemos que asegurar que esa colmena, como dijimos anteriormente, primero tenga reservas energéticas. Estas reservas energéticas están en el panal, no hay tanto problema con eso, siempre y cuando las tenga. Pero por otro lado, se tiene que armar una abeja que pone sus reservas plásticas, sus reservas proteicas, minerales y vitamínicas en su cuerpo, en los cuerpos grasos, y se conforma esta abejita gorda de invierno, que es la que garantiza la supervivencia de la colmena en el tiempo y para la primer camada de cría. Bueno, primera cuestión, vamos a ver cómo logramos esto de las reservas energéticas. Una colmena necesita un mínimo poblacional, habíamos dicho recién, y yo no dije, una colmena para que pueda formar bolo invernal, por lo menos necesita 5 cuadros cubiertos con abejas. O sea, que yo en general, en una zona templada, como
son los climas nuestros en general, y tomemos la región central, por lo menos tengo que invernar una colmena de 5 cuadros cubiertos con abeja, de un tamaño poblacional mínimo de abeja adulta de 5 cuadros cubiertos con abeja. De ahí para arriba. Y hay lugares, ya después vamos a mostrar un ejemplo al final de una empresa canadiense, en donde esto es más drástico y hay que invernar colmenas mucho más grandes para garantizar pasar el invierno, pero tienen inviernos mucho más marcados, tienen 6 meses de invierno y 6 meses de verano. Entonces no funciona tanto esta mnemotécnica y solamente ahí se puede invernar colmena grande, colmena que supera los 10 cuadros cubiertos con abeja. Entonces, y por otro lado, para garantizar que tenga alimento, podemos decir que por cada cuadro cubierto con abeja tiene que haber un cuadro de miel o su equivalente. ¿Qué significa esto? Un cuadro de miel significan 3 kilos de miel aproximadamente. Es un cuadro grande, acá no hablamos del cuadro de media alta, acá hablamos del cuadro grande. O sea, una cámara leemos el tamaño poblacional en cuanto a cuadros grandes cubiertos con abeja, ¿no? Ese cuadro, su equivalente en miel, serían 3 kilos. Y si no, su equivalente en alimento artificial. Para llevarlo a una medida práctica, consideramos que cada kilo de miel equivale a 1 kilo de azúcar. Lo que yo compro, no a 1 kilo de jarabe ni a 1 litro de jarabe, a 1 kilo de azúcar. O sea, que en una colmena que entra al invernal y que tiene, por ejemplo, 5 cuadros cubiertos con abejas, necesita 15 kilos de miel. Supongamos que esa colmena ya tiene 2 cuadros, porque los tiene cuando estoy preparando la invernada, quiere decir que le faltan 3. 3 de 3 kilos sería que me está faltando 9 kilos de miel o de azúcar. Por otro lado, necesitamos que este alimento proteico, vitamínico y mineral que forme la abejita gorda de invierno, también darle ese alimento. ¿Cómo se lo podemos dar? Hay zonas que se lo proveen este alimento, ¿no? Entonces, hay zonas que proveen este alimento que pueden tener, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, son zonas que tienen en el aporte de su flora, está contenido este alimento. Y si no, te lo tengo que dar yo, tengo que complementarlo. Nunca, es difícil que haya una zona que tenga 0 aporte, pero sí que le falte aporte. Entonces, si no, ese aporte yo lo tengo que complementar, se lo tengo que dar a la abeja en forma de patio, tortitas, como se habló en la clase de alimentación. Vamos a retomar este tema un poquito más adelante. Veamos algunas condiciones para que una colmena entre en invernada. Yo, por un lado, dije hay un mínimo tamaño poblacional. Y por otro lado, tengo que tratar ese tamaño poblacional, acomodarlo en la colmena para que use eficientemente sus recursos y para que no tenga desgaste de energía al cohete. Si algo que tiene un volumen de 10 litros, yo lo pongo en algo que tiene un volumen de 60 litros, es muy probable que le cueste mucho calentar ese volumen. En cambio, si es algo que tiene un volumen de 10 litros y lo pongo en un volumen de 30 o 40 litros, ya le sea fácil acondicionar ahí todos los recursos que requiere esa colmena y por otro lado pueda esa colmena mantener, esa familia mantener, hacer un buen vuelo invernal y no perder energía en mantener temperatura. Por otro lado, también a medida que mi colmena está más chica, yo tengo que cerrar las piqueras para lograr que la abeja tenga una capacidad de defensa de eso, sin cerrarla absolutamente para que haya ventilación, que también necesita que haya cierta ventilación, pero fundamentalmente para que tenga un tamaño de piquera que la abeja la pueda cuidar y pueda evitar pillaje cuando se dé alguna oportunidad para, por ejemplo, dentro del invierno tenemos días que se dan por ahí esos veranitos de San Juan y colmenas que están muy debilitadas, colmenas fuertes pueden atacar a colmenas debilitadas quitándole los recursos. Si mi colmena está acondicionada
de acuerdo a su volumen y de acuerdo a su tamaño, acondicionamos la píquera, es probable que esa píquera tenga buena defensa y no tenga una situación de pillaje. Bueno, dijimos, invernamos colmena por lo menos de 5 cuadros cubiertos con abejas. Vamos a ver un par de esquemas para poder, cómo acondicionamos, por ejemplo, un núcleo para invernar un núcleo, cómo acondicionamos un núcleo en una cámara, cómo acondicionamos una colmena que sea una cámara completa para que pueda pasar su invierno. Tenemos que a su vez también saber cuáles son los recursos florísticos que tenemos en la región para poder ver si hay faltantes, ¿no? Determinar los niveles de prevalencia, y lograr, acá lo que tenemos que lograr es que mi colmena esté incrustada, mi población de esa colmena esté incrustada en el alimento para que pueda aprovecharlo al máximo y sea eficiente en el uso de la energía. Y por último, hay una consideración con respecto al material obrado. El material obrado, porque nuestra colmena está constituida por material de madera y por la familia. Hay un material de madera que no lo voy a tener arriba de la colmena, sino que va a estar en el galpón o en algún lugar. Ahora, ese material obrado que yo lo hice obrar, que es un ahorro, que es un capital del productor, yo después lo tengo que mantener adecuadamente para que en la nueva primavera, cuando empiece a dar el espacio vertical, lo pueda usar nuevamente. Vamos a hacer alguna consideración de cómo se mantiene ese material obrado. Vamos a hablar un poquito de la abeja gorda de invierno, esta que hay que mantener y que hay que formar de acuerdo a su contenido proteico, ¿no? Lo primero es que si esa abeja no tiene una buena cantidad de proteína en cuerpo, esta es medida proteína en cuerpo en materia seca, la capacidad de sobrevida es baja, o sea, acá una abeja que tiene una buena cantidad de proteína en cuerpo, logramos una sobrevida de casi de 180 días, 150 y 180 días. Si esa cantidad de proteína disminuye, fíjense, va disminuyendo drásticamente la capacidad de sobrevida de esa abeja, y así sucesivamente. Entonces, y lo peor de este efecto es que si no logramos esta abejita entre febrero y marzo, el efecto no lo vamos a ver, es muy difícil ver una abeja, y esta está gordita y esta otra está flaquita. Va a ser difícil verla así visualmente. El efecto, ¿cuándo lo vamos a ver? Cuando durante el invierno haya colmenas que se van muriendo sucesivamente y se mueren con miel, porque las reservas energéticas están en el panal, pero las proteicas no están en la abeja, esta gordita de invierno. Algunos parámetros que tenemos para armar esta abejita gordita de invierno. Alguna cuestión. Cuando yo tengo como último polen o polen único, estas especies que están nombradas acá sabemos que son deficientes, ¿no? Si bien algunas, por ejemplo, el eucalipto es un polen que tiene un buen nivel proteico, pero tiene la faltante de algunos aminoácidos. Hay especies que sí tienen baja cantidad de proteína, por ejemplo, como puede ser un maíz, tiene muy baja, un polen de maíz puede tener cantidad, pero no tiene calidad, o sea, aporta un poquito, pero muy poquito. Si eso es el último polen o el único polen que tienen estas colmenas, es probable que dé mucho trabajo que se conforme esa abejita gorda de invierno. Para que veamos, no nos olvidemos, acá, cuando en otoño veamos el ciclo del polen, el otoño es muy importante. Si no se acopió esta proteína en los cuerpos grasos, ese efecto lo vamos a ver acá. No va a ser capaz esta abejita ni de sobrevivir ni de atender los primeros estadios larvales de postura.